Lo primero que tenemos que entender en esta materia es que la comunidad internacional se dio cuenta que el derecho penal se había quedado corto frente a la criminalidad organizada. No, a los delincuentes poco les importa permanecer privados de la libertad, ¿no? Que sean condenados, si sus bienes siguen permaneciendo en su poder y en el de su familia, en su núcleo familiar. Entonces, a los delincuentes realmente podemos ponerles las penas que queramos, la criminalidad va a seguir creciendo porque lo que la alimenta es el dinero ilícito obtenido a través de esas actividades criminales. Por eso, la extinción de dominio es una herramienta que viene a fortalecer en nuestros estados la lucha contra el crimen organizado. Y el crimen organizado a todo nivel. La corrupción administrativa, el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, ¿no? El secuestro, la extorsión, la trata de personas, la trata de migrantes. Es la figura de la extinción de dominio, es una figura muy importante, y yo que fui juez penal y magistrada penal, quiero contarles que el derecho penal realmente se ha quedado corto frente al crimen organizado. O sea, poner los delincuentes tras las rejas no soluciona el problema de criminalidad que tienen nuestros países. Entonces, la extinción de dominio en Colombia surge como una herramienta para combatir el crimen organizado, y en primer nivel, pues, nuestro problema en la década de los 90 era el tema del narcotráfico. Entonces pensamos que esa era una herramienta. Colombia es pionera en la expedición de esta normatividad, y no nos la inventamos porque sí, sino que esto tiene una razón de ser en las convenciones internacionales que Colombia ha suscrito, como la Convención de Viena, de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, la Convención contra la Corrupción, y además pertenecemos a lo que hoy es el GAFILAT, el GAFI, las 40 recomendaciones del GAFI. Y por eso Colombia expide su primera ley de extinción de dominio en el año 96. Nosotros tenemos más de 20 años de tener la figura. Actualmente tenemos el Código de Extinción de Dominio para significar que esto es una materia nueva, es un derecho nuevo, no es penal, ni es civil, ni es administrativo, sino que es un derecho nuevo. Y yo siempre pongo la comparación de, si ustedes recuerdan, cuando el derecho civil era el que regulaba todas las situaciones, ¿no? Las laborales, las comerciales, solo existía el derecho civil. Pero se vio la necesidad de crear nuevos derechos, y por eso aparece el derecho laboral, el derecho mercantil. Así aparece un derecho nuevo, que es el tema de la extinción de dominio, o como ustedes lo denominan en su decreto 1104, la pérdida de dominio. Entonces, aquí un poquito el marco constitucional de Colombia. Nosotros tenemos el artículo 34 de nuestra Constitución, que dice también que se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, porque mucha gente dice, pero esa figura es una confiscación realmente, ¿no? Entonces, no es así, no es una pena, está prohibido constitucionalmente en Colombia la confiscación. Dice el artículo 34, no obstante, por sentencia judicial se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. En esta parte quiero detenerme un poco para contarles algo que es muy importante que lo sepan, hablando de la constitucionalidad de la figura. La Constitución no tiene que regular absolutamente todo, o sea, la Constitución no es un código, la Constitución es una norma, ¿no?, que tiene unos lineamientos filosóficos de lo que va a ser el Estado Social de Derecho, ¿no?, de lo que vamos a ver, las normas que van a haber en un Estado Social de Derecho. Entonces, la Constitución no es un código. Segundo, Colombia, antes del año 91 y de que se incluyera este artículo dentro de nuestra Constitución, tenía ya la figura de extinción de dominio de creación legal dentro de nuestro Código Procesal Penal. Colombia ha trasegado por esa figura de la extinción de dominio
desde el año 36, 1936, con una ley que se llamó la Ley 200 de tierras. Y tuvimos la figura de la extinción de dominio de creación legal, tal como la están formulando ustedes actualmente, ¿no? Con el nuevo decreto 1373 y como la tienen con el 1104, llamada pérdida de dominio. Entonces, nosotros también la tuvimos de creación legal. En el año 91 hubo una constituyente y el constituyente de ese año lo que hizo fue elevar a rango constitucional la figura jurídica de la extinción de dominio. Pero no es que nosotros tengamos que haber cambiado la Constitución para poder aplicar la extinción de dominio. ¿Y esto por qué? Se los digo porque muchos equivocadamente creen que nosotros podemos aplicar la extinción de dominio porque tenemos la figura dentro de la Constitución. No, nosotros pudimos aplicar la extinción de dominio antes del año 91 porque en Colombia la propiedad que protege la Constitución colombiana es la propiedad adquirida con justo título, es decir, la propiedad adquirida dentro del marco del derecho y la legalidad. Igual que ustedes aquí en Perú, el artículo 70 de su Constitución también protege la propiedad privada adquirida dentro del marco de la ley. Lo que tenemos que entender para el derecho de propiedad es qué es el derecho de propiedad, o sea, cuando yo adquiero el derecho de propiedad sobre un bien, cuando lo adquiero dentro del marco de la legalidad. Ninguna constitución de ningún país del mundo establece dentro de su normatividad, ¿no?, que se pueda proteger los patrimonios adquiridos producto del secuestro, la extorsión, ¿no?, el narcotráfico, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, el cohecho, el peculado, ¿no? Ninguna constitución. Entonces, las constituciones protegen la propiedad privada adquirida dentro del marco del derecho y la legalidad. Y ya nuestros códigos civiles establecen las formas propias de adquirir el derecho de propiedad. Entonces, el derecho de propiedad lo adquiero sobre un bien cuando lo adquiero por las formas propias de adquirir la propiedad. Algunos hablan de la posesión, ¿no?, de la prescripción adquisitiva de dominio, pero para que ésta se configure tiene que cumplir unos requisitos. Y el primer requisito es que sea pacífica, continua, permanente. No es que llegan aquí los delincuentes, por decir algo, de las FARC y entran a una propiedad y armados sacan a la gente y entonces ya eso se convierte en su derecho de propiedad. Entonces, así es como nosotros tenemos que entender el derecho de propiedad que protege la Constitución, porque si no, apaga y vámonos. Si nosotros pensamos que hoy un delincuente me despoja a mí de un vehículo y por ese hecho, ¿no?, y el vehículo él atraviesa aquí la frontera y yo nunca vuelvo a ver el vehículo, por ese hecho el vehículo pasa a ser propiedad del delincuente y que esa es la propiedad que protege la Constitución. Entonces, para entender el derecho adquirido de propiedad, para entender la extinción de dominio, lo primero que tenemos que entender es que podemos adquirir bienes, pero la adquisición de bienes debe estar marcada por el derecho. Y nosotros en Colombia decimos por justo título, es decir, un título que esté marcado dentro de la legalidad. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar. Por eso la acción de extinción de dominio es una acción que no vulnera el principio constitucional de la propiedad, el derecho a la propiedad. Ni más faltaba. Cuando yo he adquirido mi propiedad bajo los parámetros de la ley, pues el Estado no puede venir a despojarme de esa propiedad, en reglas generales. Lo otro es entender que el derecho de propiedad no es un derecho absoluto, sino que es un derecho propio de vivir en sociedad. Entonces,
incluso que ningún derecho es absoluto, porque ni siquiera el derecho a la vida, porque en aquellas legislaciones donde hay pena de muerte, ni siquiera el derecho a la vida es un derecho absoluto, menos el derecho de propiedad. Entonces, por eso es que existen limitaciones a ese derecho de propiedad, que incluso son en algunos estados de rango constitucional, como la expropiación, que ustedes la tienen contemplada dentro de su mismo artículo 70. Entonces, así para ir adelantando aquí. El artículo 58 nuestro de la Constitución colombiana dice: se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública, y ahí tenemos contemplado lo que es la expropiación, o interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado cede al interés público, que es lo que nosotros llamamos como expropiación. Y dice la propiedad, nuestra Constitución además establece la función social que debe cumplir la propiedad. La Constitución de ustedes en su artículo 70 dice que se debe ejercer la propiedad de acuerdo a la ley. Eso significa que si yo utilizo mi propiedad en contravía de la ley, también la extinción de dominio tiene aplicación para esa propiedad utilizada en contravía de la Constitución. El artículo 58 de la Constitución colombiana dice: la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. Además le ponemos la función social y ecológica, porque acuérdense que ahora las constituciones modernas contemplan eso por la protección de todo lo que es el medio ambiente, ¿no? El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Entonces, lo primero que tenemos que entender, qué es el derecho adquirido de propiedad y cuál es la propiedad que protege la Constitución peruana, la Constitución colombiana, la Constitución guatemalteca. Bueno, he sido consultora en todos estos países y actualmente estoy consultora aquí también en Perú sobre este mismo tema. Ninguno de estos países tiene dentro de su Constitución la figura de la extinción de dominio. Y la normatividad se ha venido aplicando regularmente y han sido declaradas constitucionales precisamente por lo que estamos hablando del derecho adquirido de propiedad, para que lo tengamos claro. Los antecedentes de la figura de la extinción de dominio: tenemos unos antecedentes nacionales y unos antecedentes internacionales. La figura de la extinción de dominio en Colombia, como dentro del Código Procesal Penal, está creada antes del año 91. En el año 96 se expide la ley 333 de 1996, que es una ley que completa lo que es la figura de extinción de dominio, porque la de creación legal, la que estaba dentro del Código Procesal Penal, estaba muy atada al proceso penal, que es algo similar a lo que tienen ustedes con la 1104, que prácticamente es una acción residual del proceso penal. Luego vienen unas modificaciones a la ley 333 de 1996 y aparece la ley 793 de 2002, que es una ley que independiza absolutamente el proceso penal del proceso de extinción de dominio. Pues, en esa ley se contempla la autonomía total de la acción de extinción de dominio frente al proceso penal, sin interesar los resultados del proceso penal. No dependemos para iniciar una acción de extinción de dominio en Colombia de que exista previamente una investigación penal, ni siquiera una investigación, menos un proceso ni una sentencia penal. Las dos son investigaciones totalmente diferentes, porque en materia de extinción de dominio lo que se investiga es el patrimonio ilícito. No investigamos a Pablo Escobar, a poner así un ejemplo de un reconocido delincuente. Entonces, no investigamos a Pablo Escobar, sino estamos investigando el patrimonio que ostenta esta persona o su núcleo familiar, de dónde deviene.
Entonces, la extinción de dominio se erige como una acción independiente, autónoma del proceso penal, a la cual no se le pueden trasladar las garantías constitucionales del proceso penal, porque en materia de extinción de dominio, como estamos investigando derechos reales, patrimonio, no le podemos trasladar las garantías constitucionales, por ejemplo, de la presunción de inocencia, porque los bienes no son ni culpables ni inocentes. O sea, yo no le puedo decir al juez de extinción de dominio: señor juez, mi avioneta es inocente. Ella no sabía que yo le había abierto una caleta y la había cargado con drogas ilícitas para transportarlas a otro país. Entonces, de los bienes, la protección constitucional que se predica es la de la buena fe. Yo puedo adquirir los bienes de buena fe, ¿no? Pero la buena fe es la buena fe exenta de culpa. Entonces, en materia de extinción de dominio, Colombia tiene hasta el actual código 1708, que se expide en el 2014. Tenemos un antecedente casi desde el año 36, como les digo, con la ley de tierras, en la aplicación de lo que es la figura de extinción de dominio. La primera ley como ley, la del año 96, vienen algunas reformas, luego viene la ley 793 de 2002. Todas las leyes les quiero contar para que no se preocupen, que fueron demandadas por inconstitucionales, artículo por artículo. Sin embargo, la Corte Constitucional colombiana, en unos fallos maravillosos, ¿no?, entre otras la sentencia C740-2003, que es una sentencia buenísima de la Corte Constitucional, también declaró, nosotros decimos exequible o constitucional, la figura de la extinción de dominio artículo por artículo. Y en ella hizo un estudio de todas las figuras, ¿no?, que habían sido demandadas: la vulneración del derecho de propiedad, ¿no? Y ahí fue donde Colombia, en una parte que me parece muy bonito esa sentencia, dice: en Colombia lo único que puede producir riqueza y propiedad es el trabajo lícito. Me parece que es algo filosófico bien importante, ¿no? Lo único que puede producir riqueza es el trabajo lícito. Entonces, esos son los antecedentes nacionales que tenemos nosotros, ¿no? Miren, en el año 86 tenemos el Estatuto de Estupefacientes, donde ahí se contempló la figura de la extinción de dominio, que fue el decreto 1188 del 74 y la ley 30 de 1986. Fíjense que teníamos extinción de dominio desde antes de que el constituyente elevara a rango constitucional la figura. Tenemos el decreto 1856 del 89 que contempla lo que es el testaferrato, el enriquecimiento ilícito. Luego viene la Constitución Política del 91, que es la que eleva a rango constitucional la figura de creación legal de la extinción de dominio. Tenemos el decreto 2790, Estatuto para la Defensa de la Democracia, el Código de Procedimiento Penal de 1991, la Ley 333 de 1996 y su decreto legislativo 1975 de 2002, la Ley 793 de 2002, la Ley 1708 de 2014, que es el Código de Extinción de Dominio, que entre otras cosas ya fue modificado por la Ley 1849 de 2017. Lo que se ha hecho a través de toda esta... No se duerman porque no nos podemos quedar dormidos, me toca pararme para que no queden dormidos. La Ley 10, porque si no se quedan sin saber qué es lo que pasa con la extinción de dominio. La Ley 1849 de 2017, ¿no?, que es la última modificación que se le hace a esta figura tan importante de la extinción de dominio, pero les quiero contar es que lo que ha hecho Colombia es fortalecer la herramienta, no debilitarla ni echarla abajo, sino por el contrario la ha fortalecido y la ha independizado totalmente de cualquier otra acción. Entonces, y esos antecedentes son nacionales, son de Colombia, y estos son los antecedentes internacionales que aplican totalmente a Perú, porque Perú también ha suscrito las convenciones internacionales, ¿cierto? También hace parte del GAFI, y también tiene que cumplir con las 40 recomendaciones del GAFI. Entonces tenemos la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de Viena,
de 1988, el convenio sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de los productos de un delito de Estrasburgo del año 90, ¿no? La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000 de Palermo. Miren lo importante que es esto. ¿Por qué? Porque si los países, todos los países, no legislamos en una misma materia para el tema de combatir el crimen organizado, no estamos haciendo nada, ¿no? Porque obviamente que los delincuentes, como la delincuencia ahora es transnacional, atraviesa todas las fronteras, entonces los delincuentes se van a trasladar a los países donde no hay leyes fuertes, donde estamos hablando de unas garantías, ¿no? Para los delincuentes, pero no pensamos en las garantías de la sociedad peruana, por ejemplo. Sino siempre estamos, es que le van a vulnerar la garantía al delincuente, pobrecito el corrupto, pobrecito, se robó toda la plata de la educación, pero ¿cómo esta ley le va a quitar su fortuna? Pobrecito, si le costó tanto trabajo sacar la plata del erario público. Entonces, siempre estamos en esa lucha mental, pero no pensamos en la sociedad, ¿no? Entonces, ese fue el cambio que hicimos nosotros en Colombia, ¿no? Claro, allá les respetamos las garantías constitucionales a los procesados, ¿no? ¿Y cuáles son las garantías constitucionales de respetar a los procesados? El debido proceso, permitirle que se defienda, que tenga una defensa, notificarle las providencias, ¿cierto? Que tenga recursos, hasta ahí. Pero no compadecernos del delincuente, ¿no? Para dejarlo libre y que siga delinquiendo, porque eso hace que nos debilitemos, el Estado se debilita. Tenemos la Convención de Naciones Unidas entonces contra la delincuencia organizada transnacional. Tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, que es una convención maravillosa, ¿no? Donde en uno de sus apartes claramente dice que los países que hacemos parte de esa convención tenemos que proveer una normatividad que permita el decomiso de bienes sin condena. Dice, para que los corruptos en todos los países sepan que sus bienes, producto de la corrupción, no van a estar protegidos en ninguno de estos países que hacen parte de esta convención. Y tenemos las 40 recomendaciones del GAFI, en donde también específicamente se establece que los países que pertenecemos al GAFI, ¿no? Nosotros con ustedes pertenecemos a lo que actualmente se llama el GAFI-LAR, que antes era el GAFI-SUD. En esas 40 recomendaciones también se establece que los países que hacemos parte de ese organismo internacional tenemos que proveer una legislación, una normatividad que permita el decomiso de bienes sin condena. Y no basta que expidamos normas, no basta que tengamos leyes, porque podemos tener las leyes más perfectas, pero si no las aplicamos adecuadamente, no estamos haciendo nada. Cuando nos evalúan los señores del GAFI, que entre otras cosas Perú ha sido creo que evaluado, o está siendo evaluado, y no está muy bien la evaluación, precisamente ¿por qué? Porque tenemos la ley 1106, ustedes, ¿no? La 1106 de lavado de activos, ¿no? ¿Y cuántas sentencias de lavado de activos tienen? ¿Y cuántas sentencias de lavado de activos contra crimen organizado? No la señora que tiene 5 hijos, el marido la dejó y los delincuentes la utilizan para transportar dinero, porque eso no es combatir el crimen organizado. Entonces, lo digo por Colombia, ¿no? Pero es un ejemplo que les pongo. Y le van a preguntar, usted tiene legislación también de pérdida de dominio, usted tiene una 1104, tuvo una legislación anterior desde el 2007, ¿cuántos bienes han incautado? ¿Cuántas sentencias tiene actualmente? Entonces, se lo digo porque yo también, como fui jefe de la unidad de lavado y extinción en Colombia, me tocó ir a que me dieran durísimo por ese tema, porque podemos tener la legislación, pero si no tenemos sentencias no tenemos nada, ¿no? No tenemos resultado. Entonces, estos son los bienes que hemos extinguido en Colombia, si los pueden ver ahí. Hemos extinguido hoteles, dinero en efectivo, bienes de toda índole, ¿no? Se han extinguido, porque imagínense, a través de más de 20 años, cuánto no habremos extinguido en Colombia, miles de millones.
Los efectos de las ganancias de origen criminal. O sea, ahí tenemos la que era la hacienda Nápoles de don Pablo Escobar. Yo siempre la traigo porque él ahí hizo esa réplica de su avioneta donde transportó el primer embarque de drogas ilícitas y lo puso como una réplica de su poderío a la entrada de la hacienda Nápoles. Pero después les voy a mostrar ahora qué es la hacienda Nápoles en Colombia. Y esa la tenía él ahí. ¿Para qué se crea una ley como la extinción de dominio? Para evitar la corrupción en instituciones públicas y privadas, para eliminar el tema de la competencia desleal, porque resulta que el producto de las actividades ilícitas lo que hace es crear empresas que no van a competir con precios con las empresas lícitas, sino que van a bajar sus precios, a vender los productos lícitos, entre comillas, ¿no? Muy baratos. ¿Y qué pasa? Desaparecen, quebramos a las empresas lícitas del mercado, porque la empresa lícita no puede competir con una empresa creada solamente para lavar dinero. La reducción de actividades productivas lícitas, eso produce los capitales ilícitos, ¿no? Que la gente ya no quiera cultivar café, el mejor del mundo que es el de Colombia, y que no quieran cultivar, ¿cierto?, productos lícitos, sino que por el contrario quieran cultivar coca, marihuana, amapola, ¿no? Entonces pasamos a una producción de productos ilícitos. Riesgo de desestabilización de las economías, sistemas políticos democráticos en riesgo, porque ¿cuánto vale una campaña política? ¿Ustedes cuánto se imaginan que vale una campaña política? ¿No? Y nosotros creemos que estamos eligiendo porque vamos y damos nuestro voto. ¿Quién nos está eligiendo? Nuestros altos dignatarios. A veces la criminalidad organizada, que es la que pone el dinero para la campaña política. Desconfianza en los sectores financieros, deterioro de la moral social, ¿no? Porque a la gente se le hace más fácil vender un kilo de coca, ¿cierto? Porque con la venta de un kilo de coca se puede comprar la camioneta que quiere. En cambio estudia derecho, ¿no? Es juez o fiscal o defensor público y no va a ganar tanto. La formación de burbujas inflacionarias, las desigualdades sociales y la violencia generalizada, ¿no? Los efectos que produjo en Colombia la aplicación de la extinción de dominio han sido sustanciales. O sea, Colombia no hemos derrotado, porque ahora me saldrá alguien diciendo, pero ¿qué es? No hemos derrotado la delincuencia organizada, precisamente, ¿por qué? Porque también hay países que no son fuertes con las leyes, y entonces los delincuentes siguen delinquiendo y se van y compran bienes en esos países que tienen normas débiles, ¿no? Donde pueden lavar su dinero tranquilamente. Entonces la delincuencia organizada, pero Colombia es una en los 90 y es otra en el día de hoy. Entonces, los efectos de la aplicación de esa figura de la extinción de dominio han sido muy benéficos, porque fíjense que Pablo Escobar estuvo en la cárcel, ¿sí? A Pablo Escobar jamás lo condenamos penalmente, nunca. Sin embargo, el tipo se paseó por todo el Código Penal. Creo que no hubo norma, ¿no?, típica, antijurídica, que no hubiera incursionado en ella. Sin embargo, nunca lo condenamos. Pero sus bienes fueron objeto de extinción de dominio a favor del Estado, porque jamás logró probar su legitimidad, ¿no?, su adquisición lícita. Entonces no era el derecho adquirido que protege la Constitución, no había adquirido ese derecho de propiedad. Entonces, la aplicación de la extinción ha llevado a un combate efectivo de la lucha contra el crimen organizado, combate efectivo a la corrupción administrativa, regreso de los dineros sustraídos al erario público, seguridad de que los dineros y capitales obtenidos como producto de actividades ilícitas no se quedarán en manos de la criminalidad. Entonces la extinción de dominio es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que a veces los delincuentes dicen, el crimen paga. ¿Qué importa que a mí me pongan 10 años bajo las rejas? Si cuando yo salga voy a disfrutar de toda la riqueza ilícita obtenida. Entonces que me condenen, no importa. Además, desde la cárcel sigo mandando mi poderío criminal. Ahí no tengo problema. De manera que
con esta ley de extinción de dominio bien aplicada, ¿qué pasa? Que el crimen no paga realmente. Porque puede que a mí nunca me condenen, pero mis bienes van a ser objeto de la acción de extinción de dominio, ¿no? Porque a veces, lo que le digo, Pablo Escobar jamás fue condenado, sin embargo, todos sus bienes fueron objeto de la acción de extinción de dominio. Tenemos que, con esa aplicación de esa figura independiente de la acción penal, sentencias en firme de extinción de dominio, sin interesar los resultados del proceso penal, se permite la repatriación de bienes, utilización de los bienes extinguidos en procesos de extinción por organismos estatales, financiar la administración de justicia y las acciones del Estado en la lucha contra el crimen organizado. Y esta es actualmente la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar, que ahora es un zoológico administrado por el Estado, porque esa hacienda tenía los animales más, el hombre había traído los animales más exóticos del mundo, ¿no? Rinocerontes, cebras, elefantes, bueno. Y ahora actualmente fue objeto de extinción de dominio y está siendo administrado por el Estado colombiano. Es un parque temático y está siendo administrado por el Estado. Entonces, eso es como lo que les traigo ahí de ejemplo de lo que hemos hecho. La financiación de entidades legitimadas para presentar solicitudes de extinción de dominio y recursos destinados a la protección de funcionarios también, porque obviamente que esta figura no tiene que asustarle a nadie, que es correcto y que gana su salario y que gana con su trabajo, hace una riqueza. No nos tiene que preocupar. Pero obviamente que a los delincuentes de cuello blanco o de cuello negro sí les interesa que esta figura no pase, porque no quieren que perder sus recursos obtenidos de manera ilícita. Entonces obviamente que cuando fuimos jueces de extinción de dominio, pues fuimos amenazados, nos hicieron atentados, ¿no? Tuve que sacar mis hijos del país en ese momento, tenía como 5 carros de escoltas, pero uno no sabe si confiaron en los escoltas, y bueno, todo un tema bien complicado, ¿no? Sin embargo, dictamos las sentencias y estamos aquí, trayéndoles a ustedes el mensaje, ¿no? Yo dicté la primera sentencia contra bienes de un cartel, que fue el cartel de Cali, de los Rodríguez Orejuela, en donde les extinguimos ahí 280 bienes en esa primera sentencia. Entonces, como para que ustedes se den cuenta la magnitud y a lo que tiene que enfrentarse un juez, pero un juez pues correcto, ¿no? Las finalidades de la ley de extinción de dominio, entonces evitar el enriquecimiento ilícito o indebido, la competencia desleal, que los bienes y ganancias sirvan de capital inestable en la sociedad, o sea que sirvan para manejar lo que es el lavado de activos, que esos bienes sirvan para la continuidad de las actividades delictivas, porque el delincuente con plata sigue delinquiendo. Entonces, desde las cárceles se producen la mayoría de delitos, por ejemplo, de extorsión. ¿Por qué? Porque se tiene poder económico. Y la corrupción administrativa a todo nivel. Esta es una linda empresa que teníamos en Colombia, muy bonita, Casa Grajales, producía unos vinos buenísimos, pero resulta que a los nietos del señor Grajales les dio por incursionar en el crimen organizado y le mezclaron capitales ilícitos producto del narcotráfico a esta bellísima empresa que actualmente fue objeto de extinción de dominio y que pasó a manos del Estado porque una mezcla de capitales lícitos con ilícitos. Y entonces yo siempre pongo un ejemplo, no tenemos agua aquí, pero les pongo el ejemplo, que póngale unas goticas de tinta al agua y si usted separa el agua de la tinta, yo no voy a extinguir. Esa es la mezcla de capitales. Cuando se confunden los capitales lícitos con los ilícitos hasta tal punto que no es posible diferenciar lo uno del otro, debo extinguir absolutamente todo. Duro, ¿no? Pobrecitos los narcotraficantes. Y bueno, y tenemos aquí el concepto de extinción de dominio. ¿Qué significa extinción de dominio? Este es el concepto que trae nuestro código actual. Dice: la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas. ¿Qué quiere decir? Que la extinción de dominio no es una pena principal ni accesoria. Es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas. Dice: o que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere la ley,
por sentencia sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado. Entonces, la extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas. No es una pena principal ni accesoria, la sentencia es declarativa. El juez lo que hace es declarar que por el carácter irregular que tienen esos bienes no merecen la protección constitucional y por lo tanto pasarán su propiedad a favor del Estado, su dominio. La diferencia que existe entre la acción penal y la acción de extinción de dominio es que la acción penal es una acción totalmente individual, se dirige contra las personas, ¿no? Y ahí sí tenemos que establecer conducta típica, antijurídica y culpable para poder condenar. Y tenemos que, cuando llegamos a una sentencia condenatoria, es porque encontramos como jueces certeza más allá de la duda razonable, ¿no?, de que esa persona cometió un delito. Hay debido proceso en materia penal como lo tenemos concebido y la carga probatoria en materia penal siempre la tiene el Estado. Entonces la Fiscalía en materia penal es la única que tiene que probar. Vamos a mirar cómo esto no ocurre en extinción de dominio. En materia penal opera lo que es la presunción de inocencia. Pero ya dijimos que este postulado no opera, no le podemos trasladar todas las garantías constitucionales del proceso penal al proceso de extinción, porque la presunción de inocencia no opera en materia de extinción de dominio, porque aquí lo que investigamos son bienes, derechos reales. Entonces los bienes, decimos, no son ni inocentes ni culpables, ¿no? Es que en el único donde opera la presunción de inocencia, en el único proceso, prácticamente es en el proceso penal. Porque en un proceso civil no es la presunción de inocencia lo principal, ni en un proceso administrativo, ¿no? Y tenemos que operar aquí también el derecho de defensa penal, el indubio pro reo en materia penal, ¿no? La duda favorece al procesado. Cuando yo dudo como juez penal, porque no tengo la certeza, tengo que absolver. Esto, el principio de favorabilidad aplica en materia penal, ¿no? La ley, se aplica la ley de preferencia, la ley más favorable a la ley restrictiva, ¿no? Casi todas las acciones en materia penal prescriben casi todos los delitos, a menos que se trate de delitos de lesa humanidad, ¿no? Entonces ahí pues no son imprescriptibles. Y la sentencia en materia penal es una sentencia condenatoria o absolutoria. Condeno a Pedro Pérez o absuelvo a Pedro Pérez. En materia de extinción de dominio tenemos que la acción de extinción de dominio es una acción real, se dirige contra bienes, derechos reales, cualquier derecho real, bienes muebles, inmuebles, hipotecas, frutos, sobre los derechos reales. Hay un debido proceso, pero un debido proceso dirigido a bienes. Aquí la carga de la prueba no la tiene solamente el Ministerio Público o la Fiscalía. Aquí la carga de la prueba se llama carga dinámica de la prueba, basado en algo que se llama principio de solidaridad probatoria. Quien está en mejor posición de probar en un proceso debe hacerlo. Entonces, en materia de extinción de dominio, pasa igual que en lavado de activos, incluso en enriquecimiento ilícito. ¿Quién está en mejor posición de probar de dónde es que proviene el dinero o los bienes que he adquirido o que he comprado? El que está en mejor posición de probar, obviamente que es el titular de los bienes. Entonces, en materia de extinción de dominio, no es que haya inversión de la carga de la prueba. Lo que hay es algo que se llama carga dinámica de la prueba, porque por una parte, el fiscal tiene que probar. O sea, el fiscal cuando presenta la demanda de extinción de dominio, tiene que ofrecer la prueba al juez de que esos bienes, ese patrimonio sobre el cual está entablando la demanda, proviene de actividades ilícitas, actividades, no delitos. Nosotros no hablamos de delitos, sino de actividad ilícita, porque si hablamos de delito nos vamos a la conducta típica, antijurídica y culpable, que es lo que pasa con el decreto 1104 de ustedes, y necesitamos sentencia penal para proceder en extinción de dominio. Entonces, opera la carga dinámica de la prueba basada en el principio de solidaridad probatoria. No nos la inventamos nosotros en Colombia, lamentablemente se la inventó por allá en 1823 Jeremías Bentham
que fue el primero que habló de carga dinámica de la prueba. Quien está en mejor posición de probar dentro de un proceso debe hacerlo, ¿no? Entonces aquí, en materia de extinción de dominio, quien alega prueba. La fiscalía lleva su pretensión de la extinción de dominio de unos bienes, pero si el titular de esos bienes considera que sus bienes han sido adquiridos lícitamente, va al proceso con prueba, ¿sí? Como pasa en un proceso civil. O sea, yo no puedo ir al proceso civil a excepcionar, a presentar una excepción de pago si no tengo la prueba, porque el juez civil va a pedirme la prueba. Aquí pasa exactamente igual. Si yo digo que mi patrimonio es lícito, tengo que probar. Quien alega, prueba. Aquí opera el tema de la retrospectividad de la ley de extinción de dominio. Entonces, esto va muy de la mano de la imprescriptibilidad de esta acción. La intemporalidad de la acción de extinción de dominio, decimos nosotros en Colombia. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la propiedad que protege la Constitución colombiana es la propiedad adquirida lícitamente dentro del marco del derecho y la legalidad. De manera que si yo adquiero bienes o patrimonio por fuera de ese marco, producto del delito, de la actividad ilícita, ¿no? La figura de la acción de extinción de dominio puede venir a regular esa situación ocurrida aún antes de la vigencia de la ley de extinción de dominio. Entonces, la ley de extinción de dominio es retrospectiva porque regula situaciones ocurridas aún antes de su vigencia. Y es imprescriptible porque el transcurso del tiempo jamás legitima lo que nació ilegítimo. Lo que es ilícito, jamás el transcurso del tiempo lo legitima. Entonces, si el legislador colombiano hubiera colocado un término de prescripción a la acción de extinción de dominio, sería tanto como legitimar fortunas ilícitas. Entonces, decirle al delincuente, tranquilo, delinca, haga minería ilegal, sea corrupto, róbese los recursos del Estado, no importa, guarde bien los bienes durante 20 años, ¿no? Y después de 20 años ya son legítimos, ya no los vamos a investigar. Entonces, estaríamos contrariando la Constitución de Colombia, que dice que en Colombia, ¿cierto?, lo que protege, la propiedad privada que se protege es la adquirida con justo título. Y la sentencia en materia de extinción de dominio es una sentencia declarativa. Lo que hace el juez de extinción de dominio es declarar que por el irregular carácter que tienen esos bienes que han sido sometidos a proceso de extinción de dominio, pues esos bienes no merecen la protección constitucional y se declara la extinción de dominio para esos bienes. El procedimiento en Colombia, bien rapidito, ustedes no se pongan a compararse con ese procedimiento. ¿Por qué? Porque nosotros en Colombia tenemos algo muy peculiar, que es que la Fiscalía en Colombia pertenece al Poder Judicial, ¿sí? Tiene presupuesto independiente, pero pertenece al Poder Judicial. Y entonces el proceso de extinción de dominio en Colombia es un proceso escrito, ¿sí? Lo que lo hace un tanto moroso y paquidérmico. Y el proceso de extinción de dominio en Colombia, la Fiscalía emite unas resoluciones que son parecidas a las resoluciones judiciales. Por eso en Colombia hay un debate probatorio en la Fiscalía en extinción de dominio y hay otro debate probatorio en el juicio. Con lo cual no estamos de acuerdo, porque como tuvimos la oportunidad de ser jueces de extinción de dominio, vemos cómo es de paquidérmico el tema y cómo duramos con los bienes años ahí sin que se resuelva la situación. En otros países como Guatemala, El Salvador y Honduras, por ejemplo, son países donde la extinción de dominio, el proceso es oral y ha dado unos resultados magníficos en tiempo y en todo lo que quieran, ¿no? Porque acuérdense que una justicia tardía no es justicia, tampoco. Entonces, si vamos a resolver situaciones después de 25 años, estamos en nada. Entonces, el procedimiento nosotros en Colombia tiene también dos etapas, igual que ustedes. Tiene una etapa inicial, que es una fase preprocesal, que es una fase de investigación,
que está a cargo de la Fiscalía, de la Policía y todo lo que necesite. Puede utilizarse todas las técnicas de investigación y esta etapa inicial es reservada para todo el mundo. Es totalmente reservada. Y es reservada, ¿por qué? Porque no le puedo decir al afectado, le decimos nosotros en Colombia, y ustedes aquí le van a decir requerido, ¿no? No le puedo, mire, le voy a investigar sus cuentas bancarias. La otra semana voy por ahí. Porque resulta que mientras voy la otra semana ya no hay nada en las cuentas bancarias, entonces se me ha ido el objeto de mi proceso de extinción. Entonces tiene una etapa, esa fase inicial, quien fija, hay una resolución, como les digo, en donde el fiscal fija la pretensión, la fijación provisional de la pretensión de extinción de dominio, y luego hace una demanda, se la pasa al juez de extinción de dominio, donde le dice: señor juez, declare la extinción de dominio de este periodo. Entonces, la etapa de investigación reservada, la etapa procesal es pública, o sea, el juicio es público, igual que ocurre con ustedes aquí. La competencia para la investigación le corresponde igual a la Fiscalía. La Fiscalía es la parte más importante en ese sistema de extinción de dominio, y que creo que haya sido la gran falla, incluso, bueno, porque hay que felicitar a nuestro juez de pérdida de dominio peruano, que con todas las dificultades que tiene, tanto en la investigación como en una cantidad de dificultades que tiene, pues ya ha expedido más de 40 sentencias. Entonces yo creo que es importante, a pesar de las limitaciones que tiene la normatividad 1104 y a pesar de las limitaciones en la investigación, porque estos procesos que han llegado a pérdida de dominio aquí en Perú, los fiscales no han investigado nada. O sea, lo único que hacen es pasar la sentencia penal al proceso de extinción y pare contar. Nosotros no hacemos así, nosotros hacemos una verdadera investigación. O sea, los 280 bienes de los Rodríguez se investigaron uno por uno. Y a cada uno se estableció por qué y de dónde procedía, porque acuérdense que la investigación aquí es distinta a la investigación penal. Entonces yo no podía decirle, o no podían decirme a mí los fiscales: señora juez, extíngale los bienes a los Rodríguez Orejuela porque estos son los miembros del cartel de Cali. Y para que haya un debido proceso, tiene que haber una debida investigación y comprobar que esos bienes sí tienen un origen en actividades ilícitas. Entonces, la importancia de la investigación, la competencia para el juzgamiento, tenemos también una jurisdicción especial, y esa es la necesidad. Creo que en todos los países donde he estado asesorando, siempre se ha creado la jurisdicción especial para no tener problemas, ¿sí? Porque nosotros lo tuvimos mezclado y eso genera unos problemas terribles. O sea, el juez de extinción debe ser juez de extinción. Punto. Va a extinguir bienes ilícitos producidos de cualquier actividad. O sea, no pueden haber jueces de extinción para una actividad o para otra, no los tenemos así en Colombia, porque no es lo lógico, sino tiene que haber los jueces de extinción de dominio conocen, ¿no?, de todos los bienes originados en actividades ilícitas, cualquier actividad ilícita, porque hay un catálogo, también igual que ustedes, un catálogo de actividades ilícitas, no de delitos, porque no tenemos que probar sentencia condenatoria, ¿no? Como pasa en el lavado de activos con los famosos delitos precedentes. No tengo que probar el delito presente con sentencia condenatoria, pero sí tengo que establecer un nexo de relación entre ese delito presente en materia de lavado, ¿no?, y las actividades de lavado de activos. Aquí en extinción de dominio también tengo que establecer un nexo de relación entre las actividades ilícitas que trae el catálogo, el ámbito del que trata el decreto 1373 aquí en Perú, igual el que trata nuestra norma en Colombia, el decreto, la ley 1708 de 2014. Establecer ese nexo de relación entre las actividades ilícitas, las causales de extinción de dominio o los presupuestos y los bienes que voy a extinguir. Ahí está. Entonces tenemos una administración de justicia en materia de extinción de dominio. Tenemos una fiscalía especializada en extinción de dominio, ¿no?, con sede que está en Bogotá. Tenemos que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es como es el tribunal de cierre del tema de extinción de dominio.
tenemos las salas de extinción de dominio en los tribunales superiores de cada distrito judicial, que son quienes conocen en segunda instancia la extinción de dominio, y tenemos los circuitos, los jueces del circuito especializados en extinción de dominio, que conocen en primera instancia las acciones de extinción de dominio. Entonces el juez de extinción de dominio conoce de todos los bienes originados en cualquier actividad ilícita, ¿no? Cohecho transnacional, corrupción administrativa, corrupción de funcionarios, ¿no? El peculado, también conoce de los bienes producto del narcotráfico, de los bienes originados en minería ilegal, de todo lo que son bienes ilícitos. Esa es la jurisdicción especial en Colombia. Entonces, gracias y perdone que sea tan rápida, pero como el tiempo creo que me pasé un poquito, pero muchas gracias por la invitación. Hemos creído conveniente nosotros dividir esta temática en parte sustantiva y parte procesal. Realmente cuando nosotros analizamos las leyes de extinción de dominio o los códigos de extinción de dominio, encontramos 4 temas fundamentales que se tratan, ¿no? El primero, el tema relacionado con las causales de extinción de dominio. El segundo, relacionado con el aspecto procesal. El tercero, relacionado con la cooperación internacional en materia de extinción de dominio. Y el último, fundamental, lamentablemente es muy corto el tiempo para tratarlo el día de hoy, relacionado con la administración, ¿cierto?, de los bienes materia de una extinción de dominio. ¿Y por qué hemos invitado a la doctora Sara Salazar Landines? Porque Colombia es prácticamente, ¿no?, el principal propulsor de este tipo de herramientas jurídicas que han permitido luchar contra la criminalidad organizada. A tal punto que, como muy bien lo ha dicho nuestra invitada, nuestra expositora, en Colombia tienen un código de extinción de dominio. A diferencia nuestra, que tenemos una ley de extinción de dominio. En Colombia tienen un código. ¿Y por qué? Porque ellos se han preocupado de sistematizar sus normas en materia de extinción de dominio, estableciendo, si no me equivoco, 3 libros, uno que corresponde a las normas generales, a las definiciones, a los principios, la otra referida a la extinción de dominio como instituto sustantivo del derecho sustancial, y el otro libro relacionado con las normas procesales. Entonces, ¿eso qué permite? Permite saber diferenciar. Hay principios que corresponden a la parte sustantiva y hay principios que corresponden a la parte procesal. No se mezclan los unos con los otros. En varias legislaciones hemos visto que esto no ocurre, no se ha sabido diferenciar los principios sustantivos de la extinción de dominio y los principios procesales de la extinción de dominio. De tal forma que Colombia ha sido nuestro referente, ¿no?, para poder analizar cómo ellos han ido avanzando. Y obviamente, bueno, nosotros tenemos una legislación no igual a la colombiana, pero siempre nos sirve como marco de referencia. Bien, entonces voy a tratar brevemente estos puntos en el tiempo que se me ha concedido. Primero, el tema del contexto de esta ley de extinción de dominio. Muy bien lo ha dicho nuestro expositor anterior, que a veces el crimen paga, pues el crimen da ganancias. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en nuestro país, en nuestros países en general? Que nos hemos dedicado a perseguir a las personas utilizando el proceso penal y no hemos atacado el patrimonio criminal. Entonces, la parte del patrimonio criminal es un aspecto que hemos descuidado, países como el Perú. Hace poco, por disposición de la doctora Susana Castañeda, me trasladé a hacer un diagnóstico en el distrito judicial de Iquitos, donde hay varios casos de corrupción pública, criminalidad organizada, y resulta que cuando verifico las medidas cautelares al interior del proceso penal que habría planteado la Procuraduría, 0 medidas cautelares. O sea, no hay incautación, no hay embargos, no hay órdenes de inhibición, es decir, no hay persecución del patrimonio criminal al interior del proceso penal. Entonces, esta herramienta de la extinción de dominio sirve como una herramienta muy útil para la persecución del patrimonio criminal de las organizaciones criminales.
Y es por eso que si nosotros analizamos el contexto de esta ley y revisamos la exposición de motivos, en la exposición de motivos se señala claramente que esta ley se dicta en el marco de la lucha contra la corrupción y la lucha contra la delincuencia organizada. ¿Y por qué ha dictado esta nueva ley o a través de este decreto legislativo el Poder Ejecutivo? Porque según la exposición de motivos ha encontrado deficiencias e imprecisiones en la legislación actual. Sí, evidentemente. Una de las deficiencias que ha detectado el Ejecutivo es la falta de autonomía. Y es verdad. Como estamos dependiendo casi en absoluto del proceso penal para la persecución del patrimonio criminal, hemos descuidado el tema de la extinción de dominio. Y claro, hay avances, hay sentencias, pero en comparación con otros ordenamientos jurídicos, con otros países, ¿cierto? Creo que todavía nos falta avanzar mucho más. Otros países han obtenido mejores resultados que el nuestro. Pero eso no se debe de repente a la falta de voluntad del juez o del poder judicial en avanzar en ese tema. Son varios factores que concurren. Y la segunda deficiencia es la falta de especialización de los operadores. Claro, esta es una rama totalmente nueva. Como dice la doctora Sara, no es derecho penal, no es derecho civil, no es derecho administrativo. Es una rama que ha adquirido una autonomía académica con su propio objeto de estudio, con sus propios principios. Y por eso es cierto lo importante que resulta tener un código. ¿Por qué nuestros hermanos colombianos se han dedicado a hacer un código de extinción de dominio? Para no depender del Código Penal, para no depender del Código Civil, para no depender del Código Procesal Penal, para no depender del Código Procesal Civil. Si nosotros revisamos nuestras normas, vamos a encontrar varias normas que nos van a remitir al ordenamiento procesal penal, al ordenamiento procesal civil, y esas son las consecuencias que tenemos que pagar, porque todavía no tenemos un código, pero que seguramente con el análisis que se vaya haciendo de esta figura, en algún momento, al igual que Colombia, nosotros vamos a tener nuestro código de extinción de dominio. Y entonces, la extinción de dominio se convierte, según el Ejecutivo, en una herramienta de política criminal dirigida ¿contra qué? Contra los bienes delictivos. Y eso va a tener que atacarse a través de ¿qué? De un sistema especializado en extinción de dominio. Por eso es que una de las bondades de este decreto legislativo es que se va a crear un sistema especializado. Ya el señor presidente del Poder Judicial ha anunciado quiénes son los integrantes de la sala especializada en extinción de dominio. Así como ya teníamos o ya tenemos un juez especializado en extinción de dominio, va a haber también una sala especializada en extinción de dominio. Entonces, habiendo adquirido autonomía esta figura de la extinción de dominio, obviamente se hace necesario, ¿cierto? Igual que ocurre en Colombia, donde hay órganos jurisdiccionales especializados en el tratamiento de esta figura, también deberá ocurrir lo mismo en nuestro país. La denominación, objeto y definiciones. Bueno, aquí pasaré rápido. Ya no se llama pérdida de dominio, si se habrán dado cuenta ustedes. Ahora se habla de extinción de dominio, ¿no? Bueno, y hay varias nomenclaturas que se han utilizado. Por ejemplo, he estado revisando la ley de Honduras, habla de privación, ¿cierto? Extinción, está Colombia, Guatemala, El Salvador. La misma ley modelo de extinción de dominio habla de extinción de dominio, ¿cierto? Que es, creo que, la denominación que más ha calado y más se utiliza. Entonces, ya no se llama ley de pérdida de dominio, sino de extinción de dominio, ¿no? Sin embargo, ¿no? La denominación de pérdida era algo que solamente, creo, lo tenía el Perú. Es decir, era lo que nos diferenciaba, era la marca que diferenciaba al Perú con relación a los otros ordenamientos. Eso no quiere decir que pérdida sea el término o la denominación más apropiada, ¿no? Pero sí era, pues, lo que nos diferenciaba. Ahora, nuestra norma es sobre extinción de dominio. Sobre el objeto de la ley. A veces hay algunas pequeñas confusiones porque le dan un matiz netamente procesal.
Si nosotros revisamos nuestro decreto legislativo, el artículo que se refiere al objeto de la ley, dice objeto regular el proceso de extinción de dominio. O sea, diera la impresión que todavía se está pensando en que la extinción de dominio es acción y no una institución del derecho sustantivo. Pero lo que sí se puede rescatar es que se ha incluido un artículo, la finalidad de esta norma. ¿Y qué se indica en la finalidad de esta norma? Garantizar la licitud de los derechos reales que recaen sobre los bienes patrimoniales. Esto es importante. Y es importante ¿por qué? Porque eso sí tiene relación, guarda concordancia con lo que establece la Constitución. El artículo 70 de la Constitución del Perú, que señala que el derecho de propiedad es inviolable, el Estado lo garantiza, se ejerce en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Entonces, una vez más va el mensaje. Solo el Estado puede proteger la propiedad de origen lícito o la propiedad que se destina lícitamente. Esa otra propiedad que no tiene un origen lícito o que no se destina lícitamente no puede ser protegida por el Estado. Si alguien tiene una propiedad que la ha adquirido lícitamente, pero conscientemente la utiliza para guardar toneladas de droga que van a ser luego distribuidas en otro lugar, ese bien tendrá un origen lícito, pero la destinación es ilícita. Y entonces el Estado no puede proteger ese tipo de propiedad, no solamente por su origen, sino también por la destinación, ¿no? Y entonces, estas normas permiten resaltar la importancia, ¿no?, de este nuevo decreto legislativo al establecer pues la finalidad de la ley, ¿no? Ahí yo creo que eso es un punto importante. Y también otro punto importante que tiene la ley es que nos ha previsto de definiciones, ¿no? La ley modelo de extinción de dominio tiene definiciones, el mismo código de extinción de dominio de Colombia también, otros ordenamientos también lo tienen. Entonces, nuestra actual legislación también ha recogido o ha desarrollado definiciones. Y eso es importante porque nos permite a nosotros, los operadores jurídicos, saber de qué estamos hablando. Por ejemplo, saber qué cosa es extinción de dominio. Y el legislador peruano es claro, siguiendo ahí incluso a la ley modelo de extinción de dominio, dice que es la consecuencia jurídica patrimonial que traslada a la esfera del Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento, efectos o ganancias de actividades delictivas mediante sentencia firme, respetando el debido proceso sin indemnización ni contraprestación alguna a favor del requerido tercero, ¿no? Sin contraprestación ni compensación ni indemnización alguna al requerido a tercero. Entonces ya sabemos qué es extinción de dominio. ¿Qué cosa es actividad ilícita? No habla de actividad delictiva, no habla de delito, habla de actividad delictiva. ¿Y por qué? Actividad ilícita. ¿Y por qué? Porque lo que pretende el legislador es alejarnos del derecho penal. Entonces, señala o acoge como el término más apropiado actividad, ¿cierto?, ilícita en lugar de actividad criminal, actividad delictiva o delito. Hablamos de actividad ilícita. Requerido, en otros ordenamientos no se le llama requerido, sino afectado. ¿Quién es el requerido para nuestra norma? Toda persona natural o jurídica que figura ostentando algún derecho sobre el bien que es objeto del proceso de extinción de dominio. El que en apariencia aparece como propietario de ese bien. Y tendrá que ser emplazado con la demanda de extinción de dominio. Ese es el requerido para nosotros. ¿Quién es el tercero? Toda persona natural o jurídica diferente al requerido que se apersona al proceso de extinción de dominio reclamando tener algún derecho sobre el bien. Y aquí viene un análisis importante que habrá que hacer en el futuro sobre si ese tercero ha actuado, amparado por la buena fe. Y hay un tema de discusión. Ahí yo, desde mi punto de vista, hay algunas normas que van a tener que modificarse en el ámbito civil y en el ámbito registral. Porque hay algunas interpretaciones que se han hecho que nos van a traer de repente algún tipo de problemas si es que no la definimos a través de modificaciones
legislativas. Bien, y están las definiciones también respecto de los bienes. Todos los bienes que nos ha dado definición sobre los bienes, ¿no? ¿Qué cosa debemos entender por bienes susceptibles de extinción de dominio? ¿Qué debemos entender por bienes abandonados, por bienes patrimoniales, por bienes cautelados, por bienes que constituyen objeto de actividades ilícitas, bienes que constituyen instrumento de actividades ilícitas, efectos o ganancias de actividades ilícitas, y qué es lo que debemos entender por incremento patrimonial no justificado, ¿no? Esas son definiciones. Claro, estas definiciones nos van a permitir entender las causales de extinción de dominio desde el punto de vista sustantivo. Estas definiciones nos permiten entender ello, ¿no? Todos esos bienes obviamente están relacionados con actividades ilícitas. ¿Y cuáles son las actividades ilícitas que ha previsto nuestro legislador? Ahí la tienen ustedes. Delitos contra la administración pública, contra el medio ambiente, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera, defraudación tributaria, minería ilegal y cualquier otra que genere bienes, ¿cierto?, de origen obviamente o de procedencia ilícita, y aquellas que están vinculadas con la criminalidad organizada. Acá solamente yo tengo reparo en el tema de la defraudación aduanera. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos la legislación especial de delitos aduaneros, vamos a encontrar por lo general una figura que es el decomiso administrativo, ¿cierto? Entonces, obviamente es diferente. Lo que yo digo es aconsejable que esta figura de extinción de dominio alcance también a los delitos o actividades de defraudación aduanera, y ahí yo tengo algunos reparos, ¿no? Y algunos otros amigos también coinciden en eso, en el sentido de que la extinción de dominio está diseñada para bienes de mayor entidad. Entonces, si cualquier cosa le aplicamos la extinción de dominio o a bienes que en la defraudación aduanera, va a haber algunos casos de repente que sean bienes cuya entidad no sea importante, habría necesidad de cargar al sistema de extinción de dominio con esos procesos de extinción de dominio. Me parece que ahí hay algún tipo de reparo. Y en el tema también, donde encuentro también otra situación que habría que analizar en la defraudación tributaria. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objeto en esta clase de los delitos tributarios? ¿Cuál es el objeto del delito? La obligación tributaria, ¿cierto? O un derecho de crédito. Ahora, ahí hay que partir que o hay que hacerse la pregunta: esa clase de bienes ¿son realmente cuestionables? O sea, ¿nacen con una presunción de ilicitud? En el caso de esos bienes que son materia de los delitos tributarios. Entonces ahí encuentro también yo un problema, porque no veo en el tema de los tributos un cuestionamiento ni respecto del origen ni la designación de los bienes, ¿no? Y además que, bueno, aparte de los riesgos en la inversión, porque sobre todo la inversión extranjera va a estar un poco alerta de ese tipo de situaciones que se pueden presentar. Bueno, eso no significa que yo esté a favor de que no se regule esto, no. Yo digo, habría que analizar mejor si es conveniente que la extinción de dominio alcance a la defraudación aduanera y a la defraudación tributaria. Acá está lo que yo decía, 4 aspectos que hay que verificar siempre en una extinción de dominio. Los bienes, que tiene que ver con el aspecto sustantivo, ¿no? El proceso, que tiene que ver con el aspecto procesal, que hemos dicho, son principios diferentes, la cooperación internacional y el tema de la administración de los bienes. Y aquí, nada más para poder diferenciar, claro, encontramos que los principios de la parte sustantiva se diferencian de la parte procesal, ¿no? Tomando como referencia nuestra ley, por ejemplo, encuentro yo aquí
un principio general que corresponde a la parte sustantiva, nulidad. ¿Qué dice nuestra ley sobre esta regla o principio? Todos los actos que recaigan sobre bienes de origen o destino contrario al ordenamiento jurídico son nulos de pleno derecho, sin perjuicio de terceros, de los derechos de terceros de buena fe. Ese, por ejemplo, es una regla general o un principio que hay que observar al momento de evaluar si se presenta una causal de extinción de dominio. La nulidad, ¿cierto? Y lo tenemos nosotros también como principio general, al igual que ocurre en el Código Civil, ¿cierto? Algo similar ocurriría aquí, pero en esta materia de extinción de dominio, ¿no? ¿Qué más? El dominio de los bienes. Aquí viene algo importante que ya también tiene relación con lo que decíamos anteriormente. La protección del derecho de propiedad u otros derechos que recaigan sobre los bienes patrimoniales se extienden únicamente a aquellos que recaigan sobre bienes obtenidos con justo título. Ya nuestra doctora Sara Salazar nos indicaba que por justo título hay que entender aquella propiedad que es adquirida dentro del marco de la ley. Ese es justo título, ¿cierto? De tal forma que alguien que pretenda adquirir por prescripción un bien, ¿cierto?, que tiene de repente un origen ilícito, no podríamos decir que ha adquirido con justo título, ¿no? Porque no la habría adquirido dentro del marco de la ley, ¿no? El otro principio, aplicación en el tiempo, es un principio que consagra la característica o el carácter intemporal del instituto de la extinción de dominio, ¿no? Aplicación en el tiempo. La extinción de dominio se declara con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia del presente decreto legislativo. Lo que en Colombia, si no me equivoco, le denominan retrospectividad, ¿cierto? Que es una institución que ya ha trabajado, entiendo, los tribunales de Colombia. Y entonces, no interesa que la causa, el origen se haya presentado 10, 20, 30 años atrás. La figura es intemporal, se aplica, ¿no? Independientemente del momento o el tiempo en que se presentó esa causal de extinción de dominio. Y también la cosa juzgada, como saben ustedes, tiene dos vertientes, no solamente sustantiva, sino también procesal. Y yo lo he consignado en esta parte porque he tomado en cuenta la parte sustantiva. Y finalmente, las causales de extinción de dominio. Bueno, ahí el artículo 7 establece los presupuestos de la procedencia del proceso de extinción de dominio. Y aquí yo creo que sí hay un cambio esencial, aún con algunas críticas que se puede hacer, porque el anterior decreto legislativo, en el artículo 4, regulaba los supuestos de procedencia de la pérdida de dominio. Pero eran presupuestos para habilitar la acción de pérdida de dominio y no consagraba expresamente las causales. Nosotros en el derecho penal, ¿qué tenemos? ¿Cierto? Parte especial y están tipificados las figuras delictivas. En el caso nuestro, la parte especial está representada por las causales, ¿cierto? Que están en la actual norma y que me parece es importante. Por ejemplo, y siempre hay que, para analizar una causal, se tienen que analizar tres cosas: el bien, la circunstancia ilícita y la actividad delictiva. El bien, la circunstancia ilícita y la actividad delictiva. Y de esa manera nosotros podemos verificar si estamos frente a una causal de extinción de dominio, ¿no? Entonces el legislador peruano, ¿qué ha hecho? Primera causal, cuando se trate de bienes que constituyan objeto, instrumentos, efectos o ganancias de la comisión de actividades ilícitas, salvo que por ley deban ser destruidos o no sean susceptibles de valoración patrimonial. Claro, aquí yo encuentro un problema porque ha acumulado, ¿cierto?, causales de extinción de origen y de destinación. Por ejemplo, los instrumentos son, ¿cierto?, una causal de destinación, no de origen, como sí lo es el objeto. Entonces, lo que se puede destruir sí es el objeto, por eso es que ha hecho la salvedad, ¿no?
Y entonces hubiese sido más recomendable que se siga la ley de extinción, la ley modelo de extinción de dominio, que separa las causales. Bienes que sean producto, bienes que sean instrumentos, bienes que sean objeto, ¿cierto? Y separa las causales. Acá le hemos puesto en una sola, pero bueno, ya es tarea de los tribunales ir delineando, no perfilando cada una de esas causales adecuadamente. La segunda causal, cuando se trate de bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado de persona natural o jurídica, por no existir elementos que razonablemente permitan considerar que provienen de actividades lícitas. ¿Se acuerdan del enriquecimiento, enriquecimiento indebido? ¿Cierto? Pero aquí encuentro en esta causal también un tema, que se está partiendo de una presunción tácita de ilicitud. Y no sé, de repente ahí en las preguntas o en el comentario podría establecerse si tiene algún sustento constitucional esta causal, ¿no? O de repente en algún momento vaya a ser cuestionada, porque se parte de una presunción de ilicitud y habría que demostrar que no existen elementos que razonablemente permiten considerar que provienen de actividades ilícitas. Es como que tengo que demostrar lo que no existe, ¿no? Daría esa impresión. Entonces, pero bueno, queda ahí para el debate. ¿Y por qué digo esto? Porque también, verificado la ley de modelo de extinción de dominio, la redacción es pero sumamente clara y mucho mejor. Dice, bienes que constituyen un incremento patrimonial no justificado cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas. Entonces acá la redacción es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, en esa causal habría que analizarla, ¿no? Luego la otra causal, cuando se trate de bienes de procedencia lícita que han sido utilizados o destinados para ocultar, encubrir, incorporar bienes de ilícita procedencia o que se confundan, mezclen o resulten indiferenciables con bienes de origen ilícito, ¿sí? Esta causal también está, si la encontramos, ¿no? Ahora el legislador peruano lo que se ha hecho es incorporar más verbos, ¿no? Y ahí viene la tarea de definir, pues, cuál es el alcance de cada uno de esos verbos, porque vaya a ser que se presten más bien a confusión. ¿Qué hay que entender por ocultar? ¿Qué hay que entender por encubrir? ¿Qué hay que entender por incorporar bienes? ¿No? Y entonces, eso también, como repito, será trabajo de los tribunales. Cuando se trate de bienes declarados en abandono o no reclamados y se tenga información suficiente respecto a que los mismos guardan relación directa o indirecta con una actividad ilícita. También está, aunque algunos consideran ya en el derecho comparado que esto es realmente no es antitécnico establecerlo como causal. Y por eso es que Honduras modificó su ley, ¿cierto? Eliminó esa causal y lo que hizo más bien es establecer un procedimiento de cómo, ¿cierto? Declarar la titularidad de esos bienes en abandono, ¿no? Entonces hay una modificación, se sacó como causal y se creó más bien un procedimiento para poder decretar el abandono. Eso ocurrió en Honduras. La otra causal, cuando los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan su origen directo o indirecto en actividades ilícitas o constituyen objeto, instrumento de efectos o ganancias de las mismas. También es una figura novedosa. Y lo único que habría que ahí decir es que el término enajenación y el término permuta son instituciones jurídicas muy arraigadas en el derecho civil. Entonces no sé que de repente por ahí alguien empiece a hacer interpretaciones que nos hagan ir dependiendo más del derecho civil, y eso es lo que justamente no queremos en materia de extinción de dominio. Cuando se trate de bienes y recursos que han sido afectados dentro de un proceso penal y que el origen de tales bienes, su utilización o destino ilícito no hayan sido objeto de investigación, o habiéndolo sido, no se hubiera tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier causa. Desde mi punto de vista, esto no es una causa, porque si yo analizo bien, ¿cierto?, circunstancia ilícita y actividad ilícita, no encuentro. Lo que pasa es que este es un supuesto para habilitar la acción de extinción de dominio, pero no necesariamente una causal. Esto es
un punto, un aspecto de carácter procesal más que sustantivo. Y finalmente la última causal, cuando se trate de bienes objeto de sucesión por causa de muerte y los mismos se encuentren dentro de cualquiera de los presupuestos anteriores, claro. Pero esto tampoco, en esencia, constituye una causal. Es una norma general, ¿cierto? De que en el caso de sucesión por causa de muerte, no se va a amparar pues cualquier tipo de acto jurídico que se desarrollen respecto de estos bienes, ¿no? Y no es que debamos eliminar estas dos últimos dispositivos, no. Hay que saberlos ubicar adecuadamente, porque si vamos a la legislación comparada y a la ley modelo de extinción de dominio, sí lo vamos a encontrar, pero no lo vamos a encontrar como causal de extinción de dominio, porque hay una especie ahí, creo yo, de confusión respecto de su regulación. Entonces, ya se acabó mi tiempo, creo que me excedí un poquito, pero eso es lo que yo quería decirles, hacer un pequeño comentario sobre esta ley que, como repito, es un instrumento muy importante en la lucha contra la criminalidad organizada. Gracias. Yo siempre me preguntaba que cómo era posible que en un país que somos el segundo productor de pasta básica de cocaína en el mundo, donde se entiende que tenemos una gran cantidad de delitos de tráfico ilícito de drogas, no pudiéramos tener una gran cantidad también de sentencias de extinción de dominio o por último de incautaciones y decomisos de los productos que fueron destinados para este tipo de actividad delictiva. No la tenemos, ¿no? Y tenemos un juez supraprovincial que, como ya Sara lo dijo, se ha emitido dentro de los obstáculos que la propia legislación imponía 40 sentencias, y en las cuales hemos advertido también que muchas de ellas eran relacionadas a omisiones de los jueces, ¿no? Donde se habían incautado los bienes, pero no llegaron a ser decomisados. Entonces yo no entendía cómo se puede cargar al sistema penal de esa manera, ¿no? Estamos tan sobrecargados de trabajo que para en una demanda de extinción de dominio pidamos el decomiso de algo que se había incautado en un proceso penal. Y de eso hay varias dentro de este grupo de 40. Y cuando hemos llamado a los distintos distritos judiciales para preguntar cuántas demandas de pérdida de dominio habían sido presentadas en aquellos lugares donde el Código Procesal Penal ya se encuentra vigente, no hay ninguna. No hay ninguna. Pero eso ya no corresponde al juez, sino en realidad es la Fiscalía, ¿no?, la que tiene esa obligación, más aún si en el Perú existen fiscalías especializadas en lavado de activos y pérdida de dominio. O sea, hay fiscalías especializadas en la materia. Bien, y el otro agradecimiento que yo quería hacer era acá a Lilian Necochea, porque ella es representante de la Embajada de los Estados Unidos, y gracias a ella, ¿no?, y al apoyo que hemos tenido también de Antonieta a través del área de cooperación internacional del Poder Judicial, hemos podido viajar, ¿no?, con el doctor Juan Guillermo Piscoya a Puerto Rico a seguir un curso de especialización sobre este tema, y posteriormente, gracias al pacto desde la Unión Europea, yo pude ir a Paraguay a continuar, ¿no? Entonces, cuando vine, le dije a Juan, es importantísimo que nosotros todo lo que hayamos aprendido lo transmitamos, ¿no? Y tener en consideración que esta figura va a traer muchos problemas cuando realmente empiece a ser aplicada, ¿no? Y por ejemplo, ponlo por favor, aquí en el tema de lo que es la parte mía, vamos a pasar las fuentes internacionales, porque en realidad, como dijo el doctor Juan Guillermo, hay una obligación del Estado peruano en mérito a estas fuentes internacionales, como es la Convención de Palermo y la Convención de Mérida, ¿no?, de luchar contra el crimen organizado y contra la corrupción y atacar los capitales, ¿no?, el producto mal habido de estas empresas. Tenemos los dos mecanismos de recuperación de activos. Lamentablemente no han dado mucho resultado. Creo que ahora las cosas van a cambiar, pero yendo al tipo de proceso que es la que sigue,
aquí viene, ¿no? Este es un proceso autónomo. Cuando yo llegué vi que estabas hablando de ello, Sara. Y claro, y por ser un proceso autónomo, independiente del proceso penal, porque no se requiere de una sentencia previa, sino que haya una vinculación con la actividad ilícita, entonces se requiere de una jurisdicción especializada. Entonces, esta jurisdicción especializada va a contar con fiscales, procuradores, policía y jueces especializados. Entonces a mí me gustaría más o menos preguntarte, mientras voy avanzando, ¿cuál fue la actitud que tomaron en Colombia en relación a esta jurisdicción especializada? Porque nosotros entendemos que cuando el fiscal está llevando a cabo su investigación, puede restringir derechos fundamentales, puede pedir un levantamiento del secreto bancario, del secreto de las comunicaciones, puede allanar domicilios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esas actividades están muy vinculadas a lo que realiza un fiscal penal, ¿no es cierto? Pero también cuando vamos a ver ya el tema de lo que es la actividad jurisdiccional, seguramente que van a haber muchos planteamientos en relación a los aspectos civiles. Entonces, bajo esa lógica, ustedes, porque estuvimos y vimos gente de Guatemala y de El Salvador, que hubo también un debate, qué tipo de juez, qué tipo de fiscal era el que debería integrar este sistema especializado. ¿Un juez civil, un juez penal, un juez constitucional? ¿Cómo fue que ustedes abordaron este tema? Nosotros en Colombia también hubo esa discusión, ¿no? Y fue objeto de demanda, incluso porque muchos decían demanda por inconstitucional, porque decían como son derechos reales, debe ser conocimiento de la justicia civil. Pero resulta que, acuérdense que no podemos desligarnos de que los bienes objeto de extinción de dominio no le pertenecen a la Madre Teresa de Calcuta, le pertenecen a los criminales, a la criminalidad. De manera que se definió, nosotros en Colombia lo definimos que quien debe llevar la investigación, pues tiene que ser un fiscal. ¿Y por qué un fiscal? Porque los bienes están ligados con el crimen organizado. Porque la fiscalía es la que tiene toda la parte básica y logística para investigar. Porque las técnicas de investigación no las aplica un juez civil, ¿no? Si el juez civil nunca aplica escuchas telefónicas, ni ordena, ¿cierto?, ni ordena seguimientos, ni hace allanamientos. Entonces, las técnicas de investigación que se aplican en la extinción de dominio son las mismas técnicas del proceso penal. Entonces, se aplican. Entonces, por eso se llegó a la conclusión de que si la fiscalía investigaba, el juez más adecuado para conocer la parte del proceso en sí, la parte judicial, era el juez penal, un juez que viniera de la rama penal. ¿Por qué? Porque precisamente el juez penal también tiene conocimiento también a su juzgado le han llegado casos de crimen organizado, ¿no? Las peticiones de escuchas telefónicas y demás. Entonces se llegó a esa conclusión y lo mismo pasó en Guatemala y los otros países, ¿no? También hubo la discusión, pero realmente si quien investiga es un fiscal con la policía, si utilizan las técnicas de investigación del proceso penal, quien debe tener el conocimiento es un juez que venga de la rama penal. Entonces, en el caso peruano, durante la vigencia, bueno, todavía sigue vigente, entre poco entrará en vigencia el decreto legislativo 1373, durante la vigencia del 1104, la competencia se le ha entregado a los órganos de carácter penal, ¿no? Pero nuestro actual presidente considera que debiera ser un juez en lo civil. Yo personalmente, esta es una posición que no hay libertad de expresarla, comparto también tu posición, en el sentido de que debería ser un fiscal en lo penal, ¿no?, y un juez en lo penal, sobre todo por la forma en que se investiga, ¿no?, las medidas restrictivas que se van a dictar para poder identificar y localizar los bienes. Además, porque el juez de extinción de dominio va a cumplir una doble connotación. Porque en el sistema acusatorio en Colombia, en el sistema oral, existe
el juez de control de garantías que nosotros llamamos allá, ¿no? Para cuando se van a dictar órdenes, cuando la Fiscalía dicta órdenes donde haya vulneración de garantías constitucionales. En materia de extinción de dominio, si bien es cierto son derechos reales, son bienes de la criminalidad. Entonces, también el juez de extinción de dominio debe ser un juez, el mismo juez debe ser un juez de control de garantías en alguna parte. O sea, cuando se vayan a vulnerar derechos constitucionales, ¿no? Por ejemplo, violación de la privacidad de la comunicación, y yo como fiscal, yo a motu propio no puedo ordenar una escucha telefónica como fiscal, ¿no? Ni en Colombia los fiscales pueden hacerlo en materia de extinción de dominio, sino que tengo que acudir a mi juez de extinción de dominio, ¿no? Para solicitarle la técnica de investigación, la utilización de la técnica, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la escucha telefónica o de un allanamiento. Entonces, los jueces civiles están, están encasillados en su materia civil, y allí pues no hay escuchas telefónicas, ni hay allanamientos, ni hay testigos protegidos, ni tenemos fuentes humanas, ni tenemos la información que navega por internet que tenemos que analizarla, o sea, no hay ninguno de este tipo. Entonces, el juez que más se acerca al tema es y además, ¿por qué? Porque hemos dicho que la extinción de dominio no es una acción civil, ustedes se van a dar cuenta que no es totalmente civil, tampoco es penal, sino es independiente. Entonces, en ese, los que se han capacitado, bueno, de hecho yo era juez penal, ¿sí? De sentencia, y pasé a ser juez especializado en extinción de dominio. Entonces creo que esa lógica me parece que es la más adecuada. Bien, otra de las características de este tipo de procesos es de ser de carácter real y de contenido patrimonial. Como ya tú también lo dijiste cuando estaba ingresando, y eso también nos lleva a nosotros a tener que tener claro, aun cuando seamos jueces penales o fiscales penales, que no se va a tener de por medio a un imputado, sino que nosotros estamos dirigiendo, o sea, el fiscal, su pretensión hacia un bien que tiene carácter patrimonial. Y por lo tanto, el principio de indubio pro reo ya no deberá jugar el rol que juega dentro de un proceso penal. Entonces, ese punto yo creo que va a ser muy importante, como si sacamos el chip, los jueces penales, si es que nos quedamos como jueces especializados en extinción de dominio, de entender que no estamos persiguiendo a personas para ver autores o partícipes que han intervenido en un delito y que se va a tener que ver un hecho que es típico, un injusto, hasta llegar a una responsabilidad, sino que en este caso lo que se está viendo es una actividad ilícita, se queda en el tema del hecho antijurídico, nada más. ¿Ya? Y entonces, bajo esa perspectiva, yo quisiera saber si la Corte Constitucional colombiana en algún momento, porque nosotros sabemos que el gran apoyo también de la extinción de dominio en Colombia para su éxito ha sido que ha venido acompañada de los fallos de la Corte Constitucional colombiana. Entonces, si nosotros tenemos un tribunal constitucional que de repente, cuando los jueces empiezan a trabajar de esta manera, te dicen no, que las garantías procesales, que el indubio pro reo, esto no tendría futuro. Quisiera saber si hay alguna sentencia del tribunal de la Corte Constitucional colombiana que se pronunció sobre este tema, para decir que, porque siempre se ha dicho que se invierte la carga de la prueba, y ya lo entendemos, que no hay inversión de la carga de la prueba, sino que por tener una naturaleza distinta, no, quien alega un hecho tiene que probarlo. Ese es el tema, ¿no? No es inversión de la carga de la prueba, sino carga dinámica de la prueba. Entonces, ¿tuvieron alguna sentencia? Pues nosotros tenemos varias sentencias, y, bueno, así la que recoge casi todo es la C740 de 2003, que es una sentencia que trata todos estos temas. Es una sentencia extensa, pero muy bonita, muy adecuada para el tema, en donde se trató absolutamente toda porque lo que les digo, la ley nuestra fue demandada por inconstitucional artículo por artículo. Obviamente que en este tema se requiere de que quienes estén en esos tribunales tengan la conciencia, ¿no? De lo que hablábamos en algún momento que hablé en la charla, o sea, de la protección constitucional
del debido proceso, pero la protección constitucional como es, no la protección constitucional para proteger a los delincuentes, sino la protección y tener la conciencia, como la tuvo la Corte Constitucional nuestra en ese momento, ¿no? De que la delincuencia, si usted con las herramientas, nosotros no tenemos armas ni tenemos ejército los jueces, la única herramienta que tenemos es nuestras sentencias, nuestros fallos adecuados. Entonces, la Corte Constitucional así lo entendió también, y la Corte Constitucional de Colombia le dio viabilidad y estudió todo este tema de esta normatividad adecuadamente. Además, porque acuérdense que el derecho es dinámico, el derecho no es estático. Los criminales no están reunidos aquí como estamos nosotros todavía cuestionando las normas, ¿no? Sino ellos inventan nuevas modalidades de crimen organizado y se ponen todos de acuerdo, no es que hagan convenciones como esta. Entonces, los operadores de justicia no somos estáticos y tenemos que ir adelante con las nuevas formas, ¿no? Y más los penales, ¿no? Con las nuevas formas de la delincuencia organizada. O sea, no nos podemos quedar administrando justicia como lo hacíamos en el siglo pasado con las nuevas formas de criminalidad organizada, sino que el derecho es dinámico y depende también, ¿no?, de el cambio cultural que tienen nuestros países. O sea, nosotros sabemos que en el siglo pasado los delincuentes colombianos no se venían a delinquir a Perú, delinquían en Colombia, y los de Bogotá nos iban para Cali, pero ahora el crimen es transnacional. Entonces se ha cambiado la modalidad, entonces el derecho es dinámico, y por eso los tribunales constitucionales son tribunales donde se protege, porque acuérdense que los principios filosóficos de nuestra Constitución incluso están en el preámbulo de las constituciones, que a veces no los leemos, y muchos de los principios filosóficos están ahí, que es que primero bien común, es lo primero, seguridad, justicia, es lo que tienen nuestras constituciones. Eso es lo que tiene que desarrollar el Tribunal Constitucional. Me imagino que esto será, bueno, parte de algunos intercambios también con magistrados de tribunales de constitucionales de otros países como El Salvador, Guatemala, Honduras, que todos se opusieron a lo mismo, pero que finalmente se entendió que tenía que haber un cambio de paradigma, un cambio cultural, y que esta era una herramienta positiva para el combate al crimen organizado. Entonces hay sentencias buenas. Y quizás en los próximos cursos tengamos que invitar a los asesores del Tribunal Constitucional, ¿no? Sería un buen tema, porque además en Guatemala, donde eran renuentes, su Corte Constitucional acaba de dar una sentencia muy especial sobre este tema. Acabamos de traer con la embajada en un evento que hubo aquí en Perú, acá en el hotel, sobre pues, en el Swiss Hotel, acabamos de traer magistrados de la Corte Constitucional de El Salvador, de Guatemala, donde han tenido que pronunciarse, pues como tiene que pronunciarse. En El Salvador quisieron quitarle a la ley el tema de que cuando eran procesos de extinción de dominio contra funcionarios públicos, ¿no?, contra los bienes de los funcionarios públicos, que se esperara que hubiera sentencia condenatoria para poder proceder, ¿no? Entonces, esto fue al Tribunal Constitucional, a la Sala de lo Constitucional allá, porque ellos dentro de la Corte tienen Sala de lo Constitucional, y la Sala de lo Constitucional falló diciendo no, esto no puede haber ninguna modificación de la ley en ese sentido, porque la ley debe ser igual para todos. O sea, quien adquiere fortuna ilícita, sea diputado, alcalde, presidente, ¿no?, es igual que el narcotraficante que adquiere fortuna ilícita. O sea, están en el mismo rango, y sus bienes obviamente que tienen que pasar a la extinción de dominio. Entonces, han habido fallos en Guatemala también muy interesantes sobre el tema, y en El Salvador. Sí, sería bueno también que cuando ya tanto los abogados, los fiscales y nosotros los jueces empecemos a aplicar esta ley, es un decreto legislativo, empecemos también a empaparnos de esta jurisprudencia constitucional comparada, que es interesante. Bueno, solamente 3 principios más para dar oportunidad que las personas puedan hacer algunas preguntas. En el tema de la especialidad se dice que se aplica el propio decreto legislativo y su reglamento. Ya el doctor Juan Guillermo decía pues que Colombia tiene su código y que eso era mucho mejor porque estaba dividido en secciones
que permitía un mejor desarrollo y aplicación de la normativa. Acá estamos a la espera del reglamento, porque de acuerdo a lo que hemos visto, la norma es pequeña, ¿no? El decreto legislativo 1373 le falta completar mucho. Esperemos que con el reglamento esos vacíos se vayan llenando. Pero también dice que si no estuviera previsto esto, en el decreto legislativo 1373 se va a llevar a cabo una aplicación supletoria y en primer lugar coloca el Código Procesal Penal, luego al Código Procesal Civil y a otras normas del ordenamiento jurídico en la medida en que no se opongan a la naturaleza y los fines del proceso de extinción de dominio. Con lo cual siempre le va dando preferencia al Código Procesal Penal, ¿no? Y eso es otro tema que abona en favor de una jurisdicción especializada en materia penal. El magistrado... Sí, en eso de la especialidad es importante tener, bueno, y en el tema de que haya que primero una ley, acuérdense que primero aprendemos a caminar y nosotros duramos caminando 20 años para tener un código, ¿sí? Porque no es fácil, es una legislación que causa ciertos problemas de aplicación, de entendimiento de los operadores de justicia. Bueno, entonces nosotros duramos con ley casi que 20 años, después de 20 años pedimos el código, entonces usted ni se preocupe, está perfecto. Y lo otro es que los principios, digamos, la especialidad, no, y no se preocupe también por el código nuestro, y no se preocupe por la remisión, o sea, lo que tiene uno es que quitarse el chip penal, civil, de administrativo y colocarse el de extinción de dominio para entender la materia. ¿Y por qué se preocupan? Cuando yo era juez penal, ¿no? Dicté sentencias de lavado de activos. Y cuando usted investiga, cuando el fiscal está investigando sociedades y a ti te presentan como juez un caso en donde son sociedades, fachadas, ¿qué tiene que irse a estudiar usted? Pues tiene que irse a mirar el derecho comercial y a mirar qué clase de sociedad es todo. O sea, los abogados somos integrales, los jueces somos integrales, no somos jueces, no, yo solo conozco homicidio y hay que me pongan un caso distinto, ¿no? Entonces, los jueces tenemos que ser integrales y el juez de extinción de dominio sí que es integral y me encanta eso. Yo fui, claro, o sea, donde yo más aprendí fue cuando fui juez de extinción de dominio. ¿Saben por qué? Porque tengo que acudir a todo. Y lo otro, que es súper importante, los jueces en Colombia sabemos interpretar la ley. Y creo que en Perú también. O sea, la ley no me tiene que decir todo. O sea, la ley no me tiene que decir a mí, señora juez, si el testigo mira para la izquierda, ese testigo, no, usted no puede confiar en él. No. O sea, ¿qué tiene que hacer el juez? Interpreta las normas y también resuelve y valora la prueba. Y la valora en extinción de dominio de acuerdo a la sana crítica razonada, las reglas de la experiencia y la lógica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la lógica? La lógica es que yo venga aquí a Perú y traiga pegado, adherido aquí a mi cuerpo una cantidad de dólares. ¿Eso les causa alguna lógica a usted, señor juez? ¿Qué más necesita, pues, para saber que esto debe ser ilícito? No tengo yo que, no me tiene que haber condenado a mí en Colombia por lavado de activos para yo saber que las reglas de la lógica y la experiencia me dicen que una persona que obra lícitamente y que su dinero ilícito no transporta dinero en este siglo de esa forma. ¿Sí? Sara, otro tema también que otro tema también que he visto que Juan Guillermo lo ha colocado dentro del punto de aspectos sustantivos y podríamos también ponerlo como aspecto procesal, que es el artículo 2.5, que establece como un principio del proceso de la acción de extinción de dominio, depende de la naturaleza que le quisiéramos dar, la aplicación en el tiempo. Y dice que la extinción de dominio se declara con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia del presente decreto legislativo. Esa misma disposición, aplicación en el tiempo, en la ley modelo de Naciones Unidas de extinción de dominio, aparece como retroactividad, idéntico con los mismos términos, pero esta ley además tiene un artículo 4 que se llama imprescriptibilidad. La extinción de dominio es imprescriptible. Yo quisiera saber si en el caso de Colombia
existe porque nos hablaron del tema de la retrospectividad, ¿no es cierto? Queremos saber, ¿alguna diferencia entre retroactividad e imprescriptibilidad? ¿Lo tienen como principios distintos o la retrospectividad incluye además la imprescriptibilidad? Bueno, es que nosotros, mira cómo hicimos la diferencia. ¿Por qué llegamos a la conclusión de que había retrospectividad de la ley? Porque si ustedes buscan la palabra retrospectividad, es mirar hacia atrás. Eso significa retrospectividad. Yo miro hacia atrás. Entonces, ¿por qué nosotros no decimos como, es que la ley modelo es una ley modelo que la hicieron personas como ustedes y como yo, que también pueden tener equivocaciones? Y en el tema de retroactividad, yo no estoy de acuerdo en esa denominación, fíjense, porque la retroactividad de las leyes presupone que yo tenga un derecho. ¿Por qué al preso que está condenado a 20 años de prisión por feminicidio, porque mató a la mujer, ¿no?, a su cónyuge, y viene una ley y rebaja esa pena, ¿cierto?, a 10 o a 15 años, a él se le aplica retroactivamente, pero es que él ya tiene un derecho, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema de extinción de dominio? En el tema de extinción de dominio, cuando yo he adquirido patrimonio ilícito, jamás he adquirido el derecho de propiedad. Nunca he consolidado una situación jurídica sobre esos bienes, porque a mí ninguna normatividad anterior peruana me ha concedido, me ha dicho, mire, si usted adquiere bienes producto del secuestro y la extorsión, aquí en Perú se le protegen. Este es un derecho de propiedad. ¿Sí ven? Entonces, no podemos hablar de retroactividad. Nosotros hablamos de retrospectividad, y la retrospectividad lo que significa es que yo puedo aplicar este decreto legislativo 1373 a situaciones jurídicas ocurridas aún antes de la vigencia de él. ¿Por qué? Porque esos bienes adquiridos hace 10 o 15 años, hoy continúan siendo ilícitos. Pasa como con el lavado de activos, que muchos dicen, doctora, pero es que antes del 2006 aquí en Perú no había delito de lavado de activos. Sí, claro, pero hoy que usted a través de la empresa que creó producto de actividades ilícitas allá sigue lavando activos. El delito es permanente, permanece en el tiempo. Entonces, la ilicitud de los bienes permanece a través del tiempo. Entonces, por eso es que nosotros no hablamos de que sea retroactivo o irretroactivo, porque nosotros también contemplamos la irretroactividad de las leyes, pero la irretroactividad presupone que una normatividad anterior, un ordenamiento jurídico anterior me haya concedido a mí un derecho y venga otra norma posterior a quitármelo. Pero en el caso de bienes ilícitos, nunca una norma anterior en ningún ordenamiento le ha concedido ese derecho sobre esos bienes. Entonces, por eso es que nosotros hablamos, pero en nuestro código no hablamos de retrospectividad, ni nosotros hablamos de intemporalidad de la ley. ¿Y saben por qué? Mire, también son cuestiones políticas, ¿no? O sea, tampoco, si le colocamos imprescriptibilidad de una vez de tajo, nuestros legisladores, los colombianos, porque sé que los peruanos son supremamente honrados, pero los colombianos no, entonces apenas le digan que es imprescriptible, piensan en lo que se han robado hace 10 años, entonces dicen, no quiero que esa ley pase porque dice que es imprescriptible, ¿sí? Entonces son cuestiones también, entonces por eso se coloca la intemporalidad de la ley nosotros en Colombia, que significa lo mismo, ¿sí? Que la ley se aplica a fortunas ilícitas o bienes ilícitos adquiridos en cualquier tiempo. Aparte de eso, igual que ustedes, tenemos un fiscal que investiga, que hay una etapa reservada, ¿no? Generalmente es escrita, porque hay que identificar bienes, etcétera. Y en el caso no, y luego hay una actividad judicial cuando se presenta la demanda, donde ya hay un tema de oralidad, ¿no? Es público, es un proceso público. Pero tenemos el tema del plazo, ¿ya? Entonces, cuando investiga el fiscal, si se trata de casos simples, tiene un plazo de 12 meses, prorrogables por igual plazo. Y cuando se trata de un caso complejo que va a ser, que tiene que ver con criminalidad organizada, su plazo es de 36 meses, prorrogable por igual plazo.
La excepción a los plazos se rompe cuando se solicita una medida cautelar, en el cual ya el fiscal tiene que presentar la demanda, ¿no? Eso es también igual en la legislación de Centroamérica, ¿no? Ahora, ustedes, por lo que he visto, me han dicho que no tienen plazo para investigar. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. No tenemos plazo para investigar, pero es fatal también. O sea, no todo es tan bueno, porque los fiscales se duermen en sus laureles, ¿no? Y entonces, como no tienen plazo en la investigación, que el bien cumpla el sueño de los justos. Y entonces encontramos bienes, porque hay que contar las realidades de nuestros países, ¿no? Nada es perfecto. Entonces, ha funcionado la ley, pero ¿qué pasa? Hay bienes, por ejemplo, el de uno que se llama un narcotraficante nuestro que fue uno de los primeros extraditados a Estados Unidos, Carlos Leder. Él tenía un bien inmueble divino que se llamaba la Posada Alemana, y él era aficionado a los Beatles, y entonces le tenía pues una imagen ahí, ¿no? A Paul McCartney en bronce y tal. Como la investigación demoró tanto de los bienes, pues la Posada Alemana se convirtió en un rastrojo y se acabó total. Entonces, a mí no me parece descabellado el tema, porque me parece que la Fiscalía debe investigar prontamente, porque lo que dijimos al principio, si yo voy a extinguir bienes después de 20 años, como está el doctor, el juez de pérdida de dominio aquí, el pobre, bregando que con los fiscales, primero no investigan, segundo, son bienes de hace 20 años, o sea que el carro ya en ese tiempo era último modelo, pero ahorita es un modelo que ¿quién lo compra? Nadie. Entonces, yo creo que ese tema de los plazos me parece que está bien, me gusta. Es compatible con lo que nuestra Constitución establece, ¿no? En el sentido del debido proceso, y eso tiene que ver con un plazo razonable, ¿no? Y sobre todo el tema que tiene que ver con aquellos bienes que no puede estar indefinidamente sin que se sepa cuál es el destino, porque puede haber un tercero efectivamente de buena fe que adquirió ese bien. Claro que el tema del tercero ya es un tema muy especial, ¿no? Ya el doctor Juan no ha tenido tiempo para ingresar a eso, pero creo que es el tema que más problemas nos va a causar. No, pero no se preocupen, tampoco es así. El tercero, porque acuérdense que el tercero aquí en extinción de dominio es el tercero de buena fe exenta de culpa, porque todos los que estamos acá creo que somos abogados y sabemos que la única que crea derechos, efectos jurídicos, no es la buena fe simple, ¿no? Sino la buena fe cualificada. Entonces yo tengo que ser un tercero de buena fe exenta de culpa. ¿Qué significa eso? Que cuando yo adquiero el bien, ¿sí? Porque hay gente que sabe, por ejemplo, un caso aquí, en Colombia existen unos lugares donde venden artículos robados, me imagino que aquí no, pero allá sí. La cachina se llama. Entonces, si a usted le roban su radio de su vehículo y usted en vez de irlo a comprar al almacén legítimo y tal, se va allá donde compra, donde venden los artículos robados, ¿usted cómo le va a demostrar al juez de extinción que usted obró con buena fe exenta de culpa? ¿Qué requiere la buena fe exenta de culpa? Diligencia y prudencia en el negocio jurídico. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a comprar un Rolex que me ofrecen en la esquina por 20 soles. ¿Ah? Eso es. Pero después será tema, porque esto, si nos ponemos a hablar, aquí no salimos en 2 años. Bien, yo creo que por ahí lo mío va por ahí. En otra oportunidad ya conjuntamente con el doctor Juan haremos ya aspectos sustantivos y procesales de manera completa. Quisiera invitar al público presente. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a la magistrada Sara Salazar? Bien, a ver, por favor.